53. Mi nombre es Luz Estela Segura de Ruiz. Tengo 74 años. Listo, Tacita, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue muy triste porque no tuve prácticamente papá porque mi papá falleció cuando yo tenía año y medio. Y pues mi mamá bregó mucho conmigo para un lado, para el otro. Me enfermé, me dio una enfermedad no era una gripa, era una enfermedad que ya me tenían como desahuciada, porque mi mamá tenía que pasarme el río de la finca a Biotá. Hay un río grande y mi mamá no me podía, pues tenía que alzarme porque el agua si me llegaba a tocar el agua del río, me quemaba, me picaba. Ok, Eso fue lo que el dictamen del médico, ok, que entonces, y me dejó hospitalizada 8 días ok. allá en una droguería, porque tampoco no fue en un hospital, sino en una droguería. Y el doctor, muy buena gente, me cuidó, me alentó, y a los 8 días fue mi mamá por mí y me llevó Ok, otra vez para la casa, pero sin sin poder pisar el agua. Yo no ok. podía pisar el agua porque eso decía el médico. Listo, Tacita. ¿Y todo el tiempo pues, tu infancia fue en Biotá o cómo fue? Mi infancia hasta los 13 años, mi amor. Eh, pues mi mamá tuvo dos niños, y esos dos niños, entonces yo era la persona que los cuidaba porque ella se iba a lavar al río o iba a hacer quehaceres, o se iba para el pueblo o algo. Ok. Y yo era la que tenía que cuidar a los niños. ¿Y dónde dormías? Yo dormía al principio, cuando mi mamá se organizó con Luis, mi padrastro. Yo dormía en una tapa de costal porque era un fogón, no teníamos estufa, mi amor. Teníamos un fogón de 3 piedras. Y ahí entonces al ladito ponía yo una tapa de costal y ahí dormía. Mm, Ahí en el puro suelo, en la pura tierra, porque eso era tierra y ok. aún todavía sigue siendo tierra. ¿A qué edad llegaste a Bogotá? Como a los 13 años, creo, me parece. Y de ahí, entonces, mi mamá, pues, fue y me dejó de una tía. Esa tía, pues, ella sufrió conmigo porque el esposo no quería que nadie fuera allá. Entonces mi tía me recibió, pero contra la voluntad. Al fin de cuentas, bueno, me atendió, me esperó que hiciera la primera comunión, porque yo hice la primera comunión de 15 años. Y después, entonces, mi tía habló con una monja de ahí de la Consolata, y ella me recibió para oficios en el colegio, en la Consolata. Servicios de todos. Y que me iban a enseñar a leer y escribir, porque yo no sabía ni leer. ¿Tú no estuviste nunca en la escuela? Sí estuve en la escuela, pero tuve un problema que nunca tuve el apoyo de nadie. La profesora era muy tirante. Nunca me dijo, venga niña, venga, dígame cuánto es 1 más 1. No, 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 usted no me sirve. Deje que pase aquella. Ok. Y tenía sus preferidas. Entonces, ¿Y a qué edad conociste al abuelito? a mi futuro esposo lo conocí cuando yo tenía 18 años. Ok. Y de 18 años ahí hablábamos así, caminar para un lado, para podernos ver, era a escondidas de mi madrina, de la tía que me cuidaba. Yo iba a misa de 5 con su abuelito, porque no nos dejaban hablar durante la semana, no podíamos hablar. Ok. Era que nada más el domingo a la misa de 5, era sagradita. Y entonces mi esposo, para que yo me iba con 3 primos. Y los primos, le voy a decir a mi mamá que usted está con el señor Ruiz. Entonces yo
su abuelito para que yo no dijera nada. Camine, se toman una gaseosita. Ok. ¿Y ya cuántos años duraste casada con el abuelito? Después, bueno, nos casamos y él sufrió como un derrame, se le torció la cara porque yo era muy joven y él ya tenía 42 años. Y decía la gente o los médicos que había sido por el problema de que haber tenido los hijos de mucho mayor, que Muy por eso grande. había podido tener se Derrame. le torció la cara Ok. harto. Y ahí, bueno, al fin de cuentas ya se nos mejoró. Pasamos 10 años en el Santander con Ok. las niñas chiquitas, Tuviste dos hijas. dos niñas, la señorita Floredilma y Rocío Ruiz. Y, y ahí ya se enfermó el abuelito, el papá de su abuelita, de su abuelito, o sea, mi suegro, Ujú. se enfermó. Y ya entonces tocó vender la casa en el Santander y ahí le dieron a mi esposo, le dieron 35.000 pesos para que comprara algo. Y nos fuimos, entonces allá en Laureles consiguieron una casalote por 50 pesos. Ok. Y como no me dieron sino 35, entonces sus tíos reunieron entre todos y le dieron los otros 15.000 pesos para que terminara de pagar, porque era 50 pesos en rapidito. Ok. Y después, porque el lote valió 65.000 pesos. Y como se dieron 50, quedaron pendientes 15. De esos 15, cuando él ya falleció, ¿Cómo? Bueno. no, Ahora, ¿cómo muere el abuelito? sí, él era vigilante y él se iba todas las noches porque él trabajaba de noche en la 53 con 17 en Chapinero. Una noche hubo un atraco al centro comercial, porque eso era un centro, es un centro comercial todavía. Y a él lo mataron, pero entonces la muerte fue muy trágica porque lo puñalearon, le dieron una puñalada por acá y otra por acá. De todas maneras fueron tres, pero la que más lo fue la de acá. Al corazón. Y luego, para que él no gritara ni nada, lo amarraron con el cable del teléfono. Y le pusieron una cinta, así. Pues, ni forma de él gritar ni nada, porque ¿cómo? Y ya el otro día, entonces, no, por la noche, llamaron a su tío Marcelo, pues que su abuelito había tenido un problema, un accidente. Y su padrino Marcelo fue y me dijo, fue hasta Laureles porque cuando eso no había ni transporte ni nada para allá donde vivíamos. Y me dijo que, que los acompañara porque que Saúl había tenido un accidente. Pero yo no pensé que era un accidente así terrible. Cuando ya llegamos donde Marcelo, donde mi cuñado, entonces él me dijo, le dije, pero ¿dónde está? Dijo, toca irlo a buscar al anfiteatro o a los hospitales, no sabemos, pero él sí sabía porque a él lo mataron a las 10 de la noche. Entonces, y ahí vino La parte difícil. la tragedia para mí porque para dejar mis niñas solitas. ¿Cómo Y, saliste adelante después de eso? uy, fue terrible, mi amor, fue terrible porque me tocó ir a casa de familia a lavar, a planchar, a cocinar o lo que fuera por 2.000 pesos que me daban por el día. Cuando eso. Y así le fui saliendo adelante hasta que al fin de cuentas una vecina ofreció que si yo podía ir a buscar, a hacer un reemplazo a Profamilia Colinas, que era en el Quiroga. Y, y yo dije que sí, pues claro, porque yo veía que, pues, ¿qué más podía yo hacer? Entonces fuimos, la señora Dora me dijo, la espero a las 5:30, yo paso por usted. Y nos fuimos a trabajar.
Cuando llegué al trabajo, entonces era un jardín, era para arreglar, hacerle la comida a los niños y lavar la loza y estar pendiente de todos los alimentos. Ahí, entonces, ahí entre llanto y jabón lavé la loza, porque me tocaba lavar toda esa loza, que era el trabajo era de 120 niños. Era la losita y los 120 niños. Y al fin, entonces, la señorita Lucía dijo, pero el trabajo no es sino por hoy. Le dije, yo le hice caras y le dije, bueno, señorita Lucía, ¿qué más puedo hacer? Entonces, como era un almuerzo para los ejecutivos de Profamilia, entonces allá después del almuerzo hablaron de la gente que hacía falta, bueno, en fin. Entonces le dijo don Humberto Montoya a la señorita Lucía que él necesitaba, pues, que le arreglaran lo de esterilización, que era lavar todo el material, guantes y todo. Ese trabajo se me convirtió en 10 años. A la final, bueno, ya se acabó Colinas y don Humberto me dijo que me quedaba sin trabajo, porque ya cerraban ahí, pues no había más trabajo. Dijo, bueno, le dije, pues bueno, ¿qué más puedo hacer? Me fui a mi casita a llorar mi tristeza. Cuando eso fue en marzo y en abril me llamó una señorita, la señorita Mónica, secretaria, que si quería ir a hacer un reemplazo a Profamilia 34. Y allá quedé. ¿Y ahí te pensionaste? Y ahí me pensioné a los 55 años. Y gracias a ese trabajo que conseguiste. Gracias a ese trabajo conseguí una casita donde tuve mis 2 hijitas. ¿Nunca las dejaste solas? No. ¿No te volviste a casar? No, señora, no. Porque yo tenía que darle ejemplo a mis hijas, que yo sabía que si yo le iba a conseguir otra persona, iba a sufrir mis criaturas. Entonces, no, yo no me casé, no. Y de ahí, entonces, hice a base de tener préstamos, porque yo sacaba préstamos para poder mandar a hacer organizar la casa. Y como me echaron de Colinas, entonces me dieron $1.000.000, porque yo antes había sacado $1.000.000 prestados para echar la primera plancha, levantar toda la casita con $1.000.000. Y después, como me liquidaron, me dieron otro $1.000.000 y con eso hice el segundo piso. Y ahí quedó la casa. Y ahí quedó la casa. Y de ahí de a poquito fui mandando pañetar, estucar y arreglar, hacer cocina, hacer el baño. Todo fue de a poquito. Yo no pude hacer de un solo golpe. Todo. No. ¿Cuántos años vivimos en esa casa? 42 años. ¿Y actualmente qué pasó con la casa? La casa, pues yo me empecé como a sentir como aburrida, entonces yo dije, no, mejor vendamos esta casa y compramos cada uno nuestro hogar. O sea, ¿tú repartiste la casa? Sí, me dieron 250 millones. Y cada casa me costó. A cada hija le diste. A cada hija le di 30 millones, 130. A cada una le diste 130. Lío. Ahora, bueno, ya escuchando toda tu historia, cuéntanos qué enseñanzas nos puedes dejar a nosotras que somos nuestro legado. Mucha enseñanza de que uno puede ser pobre, pero sale adelante con todas las tragedias que tuve, pero aquí estoy. Y no me derrumbé y la saqué todos adelante, tanto mis hijas como mis nietas, porque mis nietas vivieron toda la vida conmigo hasta hace 3 años. Y gracias que gracias a ti hemos podido estudiar. Gracias a mí, pues que yo he sido como el motor de todos, les he colaborado en lo que yo he podido, y a mis hijitas y a mis nietas. Y por eso es que tengo a mis hijas en el ser que están, y a mis nietas que no me han desamparado. Bueno, muchas gracias, Tam. Bueno, mi vida, a usted muchas gracias.